Hola compañeros, bienvenidos al video de técnicas de estudio flexible para el EGEL de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, de la Licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional, elaborado por mí, el doctor Mariano Madrid Soto. ¿Qué pasa a veces en cualquier aspecto de nuestra vida como estudiantes? Bueno, que en la educación básica en México nos forman muy parejo. Vamos a colorear el tronco café, el árbol verde, no te salgas de la raya, colorea en circulitos, colorea en rayas, ¿no? Recorta por la línea punteada. ¿Qué dice la página 53? ¿Se suma de arriba hacia abajo o se suma de lado? Es decir, son técnicas muy rígidas de estudio que están en toda la educación básica. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, que sí, la gran mayoría de los elementos más indispensables para sobrevivir los tenemos, ¿no? Nadie se come un hueso de sandía porque el libro de texto nos traumó que te va a crecer una sandía en el estómago. Pero más allá de eso, nos causa un gran daño en el no saber cómo aprendemos mejor. Como todo en la vida, hay medicamentos, hay películas, hay series, hay libros que nos gustan mejor o que nos caen mejor, por la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. El estudio no es diferente. Es decir, el estudio tiene lo mismo, hay muchas técnicas de estudio, o sea, son mar de técnicas de estudio. Tienen que encontrar la que les dé tiempo, ¿no? Porque también es eso, la que más les funcione y les guste. Pero de todas ellas y de cosas que vamos a ver, lo que premia más es la constancia. Es decir, es mejor estudiar diario 10 minutos que el sábado 3 horas. O sea, la constancia en cualquier aspecto de su vida los va a llevar muy lejos. Constancia es disciplina. No hay nada mejor en ese sentido que la disciplina, ¿no? Porque una persona motivada hoy puede cortar 100 troncos, ¿no? Pero una persona disciplinada en la semana va a cortar 700. Y la otra se quedó en 150, pues porque ya el martes no le dieron ganas de trabajar, ¿no? Esa es la diferencia. Y en este punto de su vida, yo entiendo, yo sé que trabajan, que a lo mejor tienen que aportar en casa, que ya no son solo estudiantes, pero tienen que pasar el examen. Así es que, y lo voy a decir muy puntual, no es el caso específico de quienes están aquí o de quienes me ven, no estoy pensando en nadie específico, pienso como generación. Cancelen un poco su vida social, o sea, literal. Piérdanse los estrenos en el cine, piérdanse las fiestas, piérdanse cafés, piérdanse la novela, ¿no? Piérdanse la serie de anime, piérdanse la serie y dedíquenle tiempo a estudiar. El próximo examen es en agosto. ¿Me recuerdan la fecha? Es entre la segunda semana. La segunda semana de agosto, más o menos. Quiere decir que tienen un mes y una semana para estudiar. O sea, un mes de su vida. No es nada con todo lo que han vivido y con todo lo que primero Dios vayan a vivir. Entonces, denle la seriedad que esto requiere. Viendo los resultados de algunos de sus compañeros, aquellos que alcanzaron sobresaliente satisfactorio en la última edición, una característica que tienen en común es que estudiaron constantemente. O sea, solo eso. Ni siquiera voy a decir que estudiaron muy bien, que tienen las mejores técnicas de estudio, los mejores... No. La diferencia fue constancia, ¿no? Yo platiqué con los compañeros, Paco, por ejemplo, y yo lo vi estudiando. Dulce, yo lo vi. Yo tuve que venir a la universidad varias semanas seguidas, una vez que se acaba el semestre, ustedes lo saben, se acaba para ustedes, para nosotros no, y ahí estaban los dos estudiando. Por eso les digo constancia, ¿sí? Imagínense que se trata de llenar un camión de grava. Yo me imagino que tiene que haber una técnica adecuada para llenarlo, o sea, para agarrar la pala y aventarla al camión y no lastimarse. Bueno, imagínense que empiezan a hacerlo así, o sea, una por una con la mano. Pues se van a tardar un montón, pero la constancia hará que llenen el camión. O sea, no importa tanto cómo estudien, sino que estudien constantemente. Dicho eso, ahora sí, vamos a ver esta presentación. Ir a lo que estaba ahí. Dedicación y una estrategia de estudio efectiva. Y para eso vamos a ver algunas ahorita. La primera, apuntes y resúmenes.
crea resúmenes con sus propias palabras. Y a ver, yo aquí quiero un voto de confianza, es decir, que atiendan lo que se les dice. O sea, es crear el resumen, no cortar y pegar lo más importante, no subrayarlo y releerlo, o sea, es escribirlo. Tiene un proceso pedagógico el escribirlo, ¿va? O sea, no es para que después lo puedas leer y ya quede más claro, eso es una ventaja. Es para que cuando tú lo escribes o lo escribes, el cerebro está creando nuevas redes de conocimiento, nuevas líneas, que alguna vez se los había platicado, que alojan ese potencial, esa capacidad. ¿Quieren saber más? Bueno, hagan sus resúmenes, pero literal, escríbanlos, si no la técnica pierde sentido. Por eso les digo, pongan atención a lo que se les dice. No se les dice subraya, no se les dice recorta y pega, ¿no? O sea, es escríbelo, o sea, escribe ese resumen. Ahora, utiliza mapas mentales y diagramas, lo mismo, o sea, si a lo mejor el resumen no es lo suyo, bueno, haz un mapa mental, haz un diagrama, pero hazlo tú. O sea, no te quedes con los que a lo mejor se subieron en la guía, con los que existen en internet. Crea el tuyo, con tus aprendizajes. 2, notas de voz. O sea, eso también es válido. Es una técnica que se ocupa mucho, por ejemplo, en periodismo, porque no puedes escribir, no puedes dibujar tan rápido, ¿no? Como se va dando la situación o como vienen las ideas. Haz notas de voz, me parece que es esto, me parece que es aquello, este es este concepto, este es aquello, y a lo mejor las puedes reescuchar en lo que vas en el camión, en lo que te estás bañando o en lo que estás haciendo, cenando, comiendo, y te escuchas a ti mismo sintetizando la información y obteniendo la información. O sea, insisto, son técnicas de estudio, la que a ustedes les quede mejor. Fichas de estudio con conceptos clave, pero es lo mismo, hay que escribirlas, o sea, hay que hacerlas. Las fichas de alguien más no me van a servir a mí, porque yo tengo que asimilar el conocimiento en mi estilo de aprendizaje. Hay quien es más lógico, hay quien es más secuencial, hay quien es más sintético, o sea, son diferentes. 2, utiliza diferentes colores y resaltadores en cualquier cosa que ustedes hagan, pero también en las fichas de estudio. ¿Cuáles son de planeación? ¿Cuáles son de territorio? ¿Cuáles son ley? ¿No? O sea, y ve haciendo un juego, o sea, como si fuera se me fue este juego de preguntas muy famoso. Un maratón, o sea, como si fuera un maratón. Y dile, a ver papá, pregúntame estas 5, ¿no? O a ver compañero, estas 6, ¿no? Y así, o sea, es parte de. Ahora, juegos de memoria con fichas, es decir, pueden crear juegos de memoria con las fichas de estudio para hacer el proceso más divertido. Es decir, a lo mejor pongo la pregunta en una, la respuesta en otra, ¿no? Mismo color, y las pongo, ¿no? A esta pregunta, a su respuesta, esta no es, esta no es, esta no, esta es, ¿no? Las empato. O sea, es otra técnica de estudio. Acuérdense que estamos en técnicas de estudio. Estudios en grupo. Formen grupos de estudios con sus compañeros. O sea, si tienen grupos de 2 o 3 personas con las que mandan chismes, que si ya salió la nueva canción, que si sí te escribió el chico, que si la foto no sé qué, bueno, pues ahí mándense notas, ahí está WhatsApp, oye, según tal autor, esto es planeación, según esto, eso es otro. O sea, dediquen 10 minutos en la noche, charlen uno con otro, uno con otra y adelante. O sea, no están solos. Digo, no charlen con sus profesores, eso sería muy raro, ¿no? O sea, pero entre ustedes, no van a mandar mensajes a mí, pero entre ustedes vean esos conceptos, vean esas dudas y platíquense, debatan sobre el examen. Yo se los he dicho, qué vino difícil, qué se les hizo fácil, qué se les hizo complicado, ¿no? Porque a lo mejor decir, Esmeralda dice, no, a mí la pregunta de ¿en dónde está la soberanía nacional? Pues no la encontré en la ley de planeación y no la encuentro, ¿no? Y a lo mejor su compañero le dice, oye, no, pero esa es constitucional, no es de la de planeación. O sea, y así, porque nosotros tenemos un límite, o sea, eso es así, tenemos un límite y cuando fallamos en algo hay cosas que de veras ya no vemos. Por ejemplo, su nariz. ¿Ustedes ven su nariz? No, y tapen su ojo y la van a ver. ¿Por qué? Porque el cerebro la invisibiliza para poder sobrevivir y tener un mejor proceso de adaptación. Pregúntenle a Darwin. Pero lo que quiero usar de ejemplo es que hay cosas que el cerebro pasa por alto. En el estudio sucede. O sea, hay cosas que el cerebro deja de ver
y de veras dices, ¿dónde dejé el teléfono? Y lo tienes en la mano. O sea, es que el cerebro así se comporta, no es que te falte vitamina, que a lo mejor sí, ¿no? O sea, no, es que es algo que el cerebro hace para trabajar menos. Entonces nuestros compañeros nos pueden apoyar ahí porque ellos ven otra perspectiva, ven otras cosas y eso puede facilitar mucho la identificación de algunos temas o de algunos problemas. Ahora, realicen exámenes simulados juntos. Yo sé que oficialmente no tenemos un examen simulado. No obstante, sí hay en el EGEL, algunos se parecen, por ejemplo, de administración o de políticas, ¿no? Lo interesante es que se acostumbren al estilo de examen, al estilo de preguntas. ¿Cómo resolverlo? Vamos a ver, eso es vamos a ver si podemos hacer en esta semana en la que sigue un examen simulado. O sea, que no sea de los reactivos originales, que no esté basado en los reactivos originales, que sea 100% libre y nuevo, que nada de ahí va a venir literal en el EGEL porque no emana del EGEL, pero que les sirva a lo mejor para acostumbrarse a ciertos estilos de preguntas o que junte ciertos temas, ¿va? Eso es un veremos. Ahora, la siguiente. Hay otra que es mnemotécnica, que son acrósticos, canciones o historias para memorizar información compleja. Es decir, esta parte, por ejemplo, para mí no es nada buena, o sea, yo a esto sí no me adapto como técnica de estudio, pero a lo mejor ustedes sí, por eso la coloqué. Si la técnica de exportación tiene 4 principios importantes, pues yo le pongo ECO, ¿no? Exportación, comercio organizado. O EQ, exportación, comercio organizado para afuera. O sea, es decir, yo hago el acróstico que me sirva y a lo mejor al momento del examen me acuerdo más del acróstico y el acróstico es una puerta al conocimiento. O sea, esta es una técnica más compleja de estudio, no está al alcance de todos, no porque seamos más o menos inteligentes, sino porque insisto que cada una tiene algo diferente. Ahora, método LOCI, asocia la información que deseas con lugares familiares. Por ejemplo, si hubiera, se me ocurre tasa de crecimiento simple y tasa de crecimiento promedio. Va a sonar a chiste, pero si yo me meto a la cocina y digo, tasa de crecimiento simple es esto, y me voy a mi cuarto, tasa de crecimiento promedio es esto, es otro, cuando yo diga, híjole, ¿es la simple o la de crecimiento? Voy a decir, a ver, pienso en mi cuarto, ¿qué hay en mi cuarto? Voy a decir, o sea, esto es, pienso en la cocina, esto es la simple. O sea, sé que parece que no, pero entiendan que el cerebro es como una carretera, o sea, como una infraestructura de carreteras de cualquier ciudad. Ustedes, por ejemplo, para llegar al centro de la ciudad, pueden bajar por Colosio, ¿no? Y agarrar hacia allá, pueden irse por el Boulevard Minero, podrían agarrar todo Colosio y llegar por Ciudad del Conocimiento en la Universidad de allá. O sea, es decir, hay muchas rutas para llegar al centro. Este estilo de técnicas lo que hace es crear rutas de acceso a la información. Es decir, si yo pienso en que es un modelo gravitacional y lo único que tengo asociado a modelo gravitacional es a la doctora Heréndira, ¿no? Y ya, pues solo si me acuerdo de Heréndira en el examen, a lo mejor se me destapa la ruta del modelo gravitacional. Pero si yo estudio modelo gravitacional mientras está a lo mejor una canción de BTS, o mientras estoy preparando espagueti, o mientras estoy tomando un café, ahora cuando pienso en café, cuando pienso en BTS, está cerca esa carretera del conocimiento de modelo gravitacional. Es así. Por eso las personas que más estudian, más cultura tienen y más conocen, parecen muy inteligentes y muy listos, pero es porque sus rutas tienen muchas rutas. O sea, muchísimas rutas de un montón de cosas que han creado. La mayoría no sirve, pero siempre se activa una. Recuerdo que en clase yo les dibujé un cerebro alguna vez y les dije, aprendes a caminar, se hace una ruta. Aprendes a correr, de la ruta de caminar sale otra, ¿no? Saltas, se hace una ruta. Aprendes a saltar corriendo, se juntan las rutas. O sea, es así, la técnica de estudio es similar. Tienen que crear nuevas rutas de aprendizaje.
Y repetición espaciada, repasa la información de manera periódica y cada vez aumenta más el tiempo de estudio de cada sesión. Es como las personas que van al gimnasio una vez, ¿no? 1 hora de cardio, 50 repeticiones de... ¿Y cuándo vuelven a ir? No vuelven a ir. Si ustedes se pueden estudiar desde el inicio 3 horas, no van a volver a estudiar, se va a hacer tedioso porque es tedioso. Y el cerebro va a decir, no, eso no nos gusta, no queremos hacer eso, que va a ser más difícil. Se agarran y dicen, 5 minutos, esto voy a hacer, estos 4 conceptos de esta lámina, los voy a pasar en resumen, mis fichas, se acabó. Eso es mejor. Y cada vez ir aumentando más y más, sin que se les haga pesado. Si tienen preguntas, me interrumpen. Ahora, hay otra que es la técnica Pomodoro. Esta es mi favorita, esta es la que yo aplico. La técnica original son 25 minutos de estudio o de trabajo por 5 minutos de descanso. Es cronometrado, es decir, hay que poner alarma. 25 de estudio, 5 de hacer lo que yo quiera. La técnica Pomodoro permite ajustes de tiempo que te sean idóneos. Es decir, aumentar uno u otro. No vayan a estudiar 10 y descansar 1 hora. O sea, no. Siempre tiene que ser más el tiempo de estudio de trabajo. Por ejemplo, yo la modifiqué y me funciona técnica de 40-20. 40 minutos trabajo, 20 veo un capítulo de anime, que duran eso, y 40 trabajo. Pero es mi estilo, por mi tiempo, mi espacio, me lo permite. La base es esa, 25-5. Inicien o intenten estudiar 2 sesiones, serían 50 minutos. 25 minutos de estudio, 5 minutos voy, me paro, agarro un refrigerador, me preparo un café, me lo tomo y me vuelvo a sentar a estudiar. Y muévanle de manera que a ustedes les convenga y que puedan, ¿no? O a lo mejor paro de estudiar, pongo una canción, duran 3, 4, 5 minutos, pongo 1 o 2, ¿no? Y sigo estudiando. O sea, ustedes vayan viendo cómo les funciona. Lo que sí es que cuando se extrapolan mucho ya no funciona. Es decir, 1:30 de estudiar por media hora de un capítulo de una serie, o sea, ya no funcionaría. Más o menos 20-25 es el tiempo máximo de tiempo libre y el de trabajo continuo 1 hora, 1:25 máximo para estar en óptimas condiciones, ¿no? Esto está estudiado. Es decir, se hicieron grupos y se vieron que su desempeño empezó a bajar radicalmente a partir de la 1:30. Ustedes en sus clases lo recordarán. O sea, la primera hora se pasa como agua, ¿no? Pero los últimos 10 minutos de la tercera hora de clase, o sea, son insufribles. Bueno, pasa igual con el estudio. O sea, por eso hay que aprender a espaciarlo. Enfócate en una sola tarea, o sea, ese es otro problema. Si tienes 5 pendientes, es un pomodoro por pendientes. O sea, es decir, no vayas a avanzar poquito de los 5 en un... No. O sea, es una sesión para un pendiente hasta que ese se acaba. Y entonces pasas a otro. Porque también esa gente que dice, bueno, escribo 3 líneas de este resumen y hago 2 diapositivas de acá. No, o sea, ese es un suicidio académico. Es decir, vas a estresar al cerebro muy mal, muy brutal. Te vas a cansar más rápido y no vas a entender nada. O sea, es una tarea hasta acabarla. O sea, un tema hasta acabarlo. No vayan a estar brincando entre temas. O sea, sí está chido hacer redes, pero tiene que tener un sentido esa carretera. Imagínense que hacemos un tramo en Pasoyucan y luego hacemos un tramo en Pachuca, pues no sirven porque nos dan, o sea, no, es de Pasoyucan a Pachuca. Y ya que llegamos, bueno, de Pachuca a Real del Monte, pero no trámites perdidos en la nada. Ahora, otra, la técnica Feynman. Elige un tema y explícalo como si fueras a enseñarlo a un niño. Esa es una de las técnicas que yo uso cuando les doy clases, ¿no? No porque sean niños que sí, pero porque si tú eres capaz de explicarle a un niño, quiere decir que tus habilidades son muy buenas. Quiere decir que entendiste la información, que la sintetizaste bien y que la sabes comunicar. Si el niño no te entiende, tú estás haciéndolo mal. Digo, obviamente un niño no va a entender de física cuántica, pero sí te puede entender lo esencial. Hay partículas muy pequeñitas que no vemos que hacen ese pan que te gusta, ¿no? Eso sí lo va a entender. Es igual acá. O sea, tienen que preparar el tema como si lo fueran a explicar a un niño. A ver, ¿cuáles son los puntos más importantes, no? En lugar de decir que tiene un crecimiento acelerado, ¿qué puedo decir, no? Que a lo mejor creció muy rápido. O sea,
tengo que facilitarme a mí los conceptos. A lo mejor el concepto original es muy complejo, hágalo más sencillo. O sea, hágalo más sencillo porque recuerden, la pregunta tiene la respuesta abajo. Es decir, una de esas 4 opciones es la respuesta y a veces mientras más sencillo, mejor. A veces solo hay un elemento diferenciador, así, solo uno, y esa es la clave de, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitas para medir la contaminación ambiental? Y todas se parecen, salvo una que a lo mejor agregó software. Y dices, es esa, o sea, sin esa no puedo, por mucho que tenga los medidores, por mucho que tenga los aparatos, al final de cuentas recae en un software, o sea, ese es diferente, ¿no? O cuáles son la ley que rige la planeación en México, ¿no? Y a lo mejor viene Plan Nacional de Desarrollo, Ley Nacional de Planeación, la Constitución, ¿no? Y viene Medio Ambiente. Y dices, ¿no? Y todas se parecen, bueno, ¿cuál tiene de diferente? O sea, ¿cuál es distinta? ¿Y por qué? ¿No? Acuérdense de las probabilidades, menos es más. Si yo tengo una moneda, solo puede caer solo águila. Si tengo 2 monedas, puede caer sol, sol, águila, águila, sol, águila o águila, sol. Es decir, ya se duplicaron. Y si tengo 3, un montón más. Reduzca los elementos más simples, ¿no? En las preguntas que tienen, por ejemplo, que la respuesta se parece mucho, tachen las que son iguales, o sea, es decir, ¿cuáles son alimentos saludables? Se me ocurre, ¿no? En las 4 dice uvas, pues tachen uvas sí es, esa ya no tengo que verla ni pensar en esa, ¿no? En las 4 viene banana, pues tacho banana, o sea, esa ya está por dada. Ahora solo quedan papas sabritas, jitomate y Gatorade, ¿no? Ah, pues jitomate, es esta. Lo hago más fácil, reduzcan opciones, o sea, reduzcan la propia respuesta hasta su punto más específico y eso les va a dar mucha ventaja. Ahora, esta técnica te permite darte cuenta qué te falta. Así de sencillo, ¿no? Cuando tú le dices, pero a ver, explícame por qué estás enojado. Entonces dices, no sé. o sea, sí, no sabes identificar por qué estás molesto o molesta. O sea, pero a ver, explícame, ¿por qué perdieron el partido, no? Y tú, no, sí, no. Bueno, es que es una laguna, de eso se trata, de que tú sepas lo que no sabes. Eso es un aprendizaje muy importante, que no sé. Y al tratar de hacer esto, o sea, como si realmente fueran a dar una clase, uno se da cuenta. O sea, me ha pasado muchas veces, estoy preparando una clase y digo, no tengo ni idea de qué es este concepto, ¿no? Y lo reviso, porque forma parte del tema que voy a dar, pero no lo domino. Digo, ya me acordé de esto, va por este lado, ¿no? Cuando ustedes presentan sus proyectos de investigación, o presentaban, yo seguramente a ustedes o a algún compañero les dije, para usted, ¿qué es migración? ¿Qué entiende por, no? O sea, porque yo ya sabía que estábamos en conceptos diferentes. Les dije, no lo estoy entendiendo, ¿qué quiere decir, no? Explícamelo. Y ya me decían, no, lo que yo pretendo hacer es esto. Ok, mi laguna se acababa cuando yo trato de preguntar o cuando voy con más información. Y luego, un lenguaje sencillo y evita tecnicismos. O sea, no se compliquen aún más el estudio. Bájenlo a los grados más esenciales. Siguiente. Técnica de las tarjetas Leitner. Son, como habíamos visto antes, tarjetas con preguntas y respuestas en ambos lados. En este caso es en la misma tarjeta. La otra para memoria van separadas. Escribe una pregunta en un lado y la respuesta en el otro. Clasifica las tarjetas en diferentes niveles, 3 niveles, no sé poco, sé bien. Repasa las tarjetas de acuerdo a su nivel y empieza por las que no sabes. Si respondes correctamente, pasa a la siguiente y si no, vuelve a bajar. Lo explico. Yo identifico 3 temas, o sea, 3 áreas, perdón. Sí me las sé, más o menos, no tengo ni idea. Y de esas hago pregunta y respuesta. Supongamos que hago 10 tarjetas por cada una. Ya utilicé la técnica Pomodoro, voy a hacer 3 sesiones de 25 minutos. Cada sesión para crear 10 tarjetas de planeación, 10 tarjetas de medio ambiente, 10 tarjetas de leyes, ¿no? ¿Me sé? No me sé, las divido. Y empiezo por no sé.
y agarro. Artículo de la Constitución mexicana que habla sobre la soberanía nacional. 39, ¿no? Lo volteo. Sí es. Agarro ahora la de hace poco. Artículo de la Constitución que habla sobre la forma de gobierno en México, ¿no? 41, ¿no? 40 no era, vuelvo a agarrar la de no sé. Y así hasta llegar a la de sé bien. Cuando la atiné a las 3, bueno, un puntito y vuelvo a empezar. O sea, me explico, esta es una parte como de juego, pero es también una técnica de estudio. Le pido ayuda a un compañero, oye, ¿sabes qué? Yo hago 30 tarjetas, todas esas 30 tarjetas, nos hablamos por Zoom y jugamos. O sea, no tiene por qué ser tan rígido. O sea, puede ser muy flexible, ¿no? Los que son novios o pareja o compañeros, bueno, pues júntense y nos damos 2 besos y luego nos ponemos a estudiar. O sea, no tiene por qué ser toda la sesión de eso. O sea, sé que suena chiste, pero entienden que esto ya es la realidad. O sea, ya están en la realidad. Esa cobertura de la escuela se acabó. Ese laboratorio que yo les dije, aquí las cosas se parecen mucho allá afuera, pero aquí no pasa nada realmente. Allá afuera sí, las consecuencias son muy graves. Es eso, ya están afuera. O sea, están afuera. Es momento de jugar en la realidad. Ya pasaron el tutorial de la vida, jueguen a la vida. Entonces se tienen que adaptar. Yo no sé cómo serán otros profesores en cuanto a sus aprendizajes, pero yo les prometo que yo luego sí juego, yo hablo en el espejo, le platico a mis sobrinitos, son bien chiquitos, de temas bien complejos para ver cómo voy, o sea, pues porque así soy yo, o sea, yo tengo esas técnicas de estudio. ¿Cuáles pueden encontrar ustedes y cuáles se les facilita más? Oye, mamá, en la noche te voy a hablar de qué es un modelo gravitacional. ¿Me entendiste? No, puta. Entonces tengo que hacerlo más sencillo, más simple. A ver, te vuelvo a explicar. Sí, y ya, es que eso los va a hacer expertos y expertas en el tema. Cuando venga la pregunta, así, sí, yo se lo dije a mi mamá. Sí, o sea, me explico, ir sumando cosas. Aguas en ese punto. Esta es nueva, yo no la he manejado, pero me pareció interesante. Se llama SQ3R, es por sus siglas en inglés, está ahí medio raro, pero bueno, céntrense, son estas cosas. Previsualización, es decir, leer rápidamente el material de estudio para tener una idea. Que yo se los he dicho, o sea, a ver, si la pregunta dijera, ¿cuál es el objetivo de este texto? ¿Cuál es el objetivo del investigador? ¿Yo qué tengo que buscar en la lectura? ¿Los resultados? ¿Los modelos? No, yo nada más tengo que encontrar donde la lectura diga, el objetivo principal es, esa es la respuesta. Se los he dicho para el TOEFL, en el reading. Si les pregunta, ¿por qué las abejas cruzan el mar? Yo nada más tengo que encontrar en el texto donde diga, the bees cross the sea because tal. Y ya, o sea, ni siquiera tengo que saber por qué, o sea, ni siquiera tengo que entender qué palabra es la del otro lado. O sea, no. Después del por qué está ahí, le pongo esto. Es así. Bueno, es similar acá. ¿Qué me dice la pregunta? Solo eso, no más. No tengo que ir al nombre del autor, en qué año se hizo, en qué modelo se aplicó, qué pasaría si se aplica en... No. Todo eso está de más. Solo lo que la pregunta diga y no más, aunque tenga un texto enorme, aunque esté bien larga la respuesta. O sea, no, lo que la pregunta dice. 2, ahora, bueno, en esa técnica de estudio, formula preguntas sobre el material de estudio que te guíen en la lectura y la comprensión. Si tengo el material, creen preguntas sobre el material. Hacer la pregunta también es una forma de repasar. 3, lectura activa. Eso lo voy a decir ahorita a continuación. 4, recitación. Explica en tus propias palabras los conceptos clave. Y revisión. Repasa el material de estudio y vuelve a leer los puntos importantes, ¿no? Por sus siglas en inglés, por eso es SQ3R. Es decir, Summary, Question, Read, Recite y Review. ¿Va? Ahora, esto, y me parecía a mí un punto fundamental y muy importante, que es la lectura activa, y es algo que ustedes no hacen. Lectura activa es una técnica que implica leer un texto de manera reflexiva y crítica para comprender y retener mejor la información. Me despejo de todo lo demás y es por qué aquí hay un punto y coma, por qué hay una coma, por qué hay un punto, por qué presenta esto primero, por qué me dice esto después. Es decir, es leer lentamente el texto para analizar el propio texto. O sea, no es saber qué me quedo, o sea, no, es ir viendo la estructura
de cómo viene el texto y cómo lo presenta. A diferencia de la pasiva, que es la que hacemos casi todos, la pasiva es leer de manera superficial, sin prestar atención a los detalles. La otra requiere un esfuerzo para analizar, interpretar y evaluar el contenido, ¿no? Entonces, cuando uno hace un artículo y lo revisan por pares, el par hace una lectura activa, cuestiona cada elemento del texto, por qué se coloca ahí, está bien enlazado, no está bien enlazado, o sea, cuál es el tema. A veces a ustedes les falla leer de manera adecuada. Y finalmente en esta presentación, no es cierto, faltan dos. Parte de la lectura activa hay estas características: pregunta, ¿qué sabes sobre el tema? ¿Qué quieres aprender del tema? ¿De qué trata este texto? Subraya y toma notas de ideas principales, de conceptos clave. No puedes hacer notas al margen, o sea, haz el texto de ustedes. Resume, ¿no? O sea, a ver, este párrafo está bien enorme, pero lo importante es nada más esto, o sea, es una lectura activa. Hacer conexiones, realiza la información de ese con otro, ¿no? Y di, esto sale en el anime tal, ¿no? O en la película tal, pasan algo de esto. O sea, es que es así, ¿no? Yo se los he dicho, mi esposa y yo a veces llevamos 5 minutos de película, pero 1 hora viéndola porque ya le pusimos un montón de pausas porque estamos criticando un montón de cuestiones sociales que están pasando alrededor. O sea, nos gusta a mi esposa y a mí, pero es parte de, o sea, haz conexiones con tu realidad. Si Felipe Calderón hubiera hecho esto, ¿no? O sea, Andrés Manuel hubiera hecho, o sea, haz eso, traspólalo a la realidad y evalúa. ¿Estás de acuerdo con el autor? ¿Por qué no? ¿Qué evidencia respalda sus argumentos? Insisto en que tienen que tener un voto de confianza en esto. Si no hacen todo así, la técnica falla. A ver, ¿por qué? Porque si yo estoy leyendo un ejemplo, ¿qué es una problemática social? ¿No? Y repaso las láminas, que los que se quedaron en el Classroom ahí las pueden ver. Y digo, pues es un problema que se identifica así por la mayoría de la población cuando se desvía de una tradición o le hace un afecto cuya resolución requiere de la unión de todos. ¿Estoy de acuerdo? Y yo puedo decir, porque hoy en día la gente no se une para nada, ¿no? Yo y mi papá resolvemos el problema. Puede sonar a chiste, pero cuando llegue la pregunta en el examen, ¿qué es una problemática social?, te vas a acordar y vas a decir, pues yo estaba en contra, o sea, no necesitamos estar todos unidos, solo mi papá y yo. ¿Y qué va a ser la respuesta? Todos unidos. O sea, ¿me explico? Es que así se crea la liga, o sea, así se crea esa conexión. Cuando yo cuestiono, cuando yo voy más allá, cuando yo digo, pues lo dirá Bauman, pero en esquina lo que pasa es diferente, ¿no? O sea, es así, no hay de otra. Entonces, eso te va creando conexiones. Digo, en el examen no lo vas a poner, no estoy de acuerdo con Bauman, o sea, no, pero vas a saber con qué no estás de acuerdo. Y esa es la pregunta, esa es la respuesta correcta. Bien, ahora sí, finalmente, hay que mejorar la comprensión lectora al interactuar más profundo con ella en la lectura activa. Se comprende mejor el conocimiento. O sea, es decir, si yo leo por encima, por leer, por sentir que avancé, no avancé nada. Entonces es mejor haber leído bien dos párrafos de un artículo que haber medio leído bien 2 artículos. O sea, es así. Ahora, habilidades de pensamiento crítico, que es lo que yo decía, o sea, ¿cuál es el análisis, la síntesis, la evaluación? Todo eso se desarrolla si leen bien, o sea, si van comprendiendo la estructura. Aumenta la retención de la información y finalmente mejora las habilidades de escritura si hacen una lectura activa. Ahora, técnicas de estudio hay a morir, ¿no? Hay japonesas, hay coreanas, inglesas, el modelo de notas Oxford es muy famoso, o sea, hay muchas. ¿Cuál les sienta mejor? Vayan por ahí. Investiguen, pues, ¿cuáles se parecen a esta que me dijo el profe? ¿O cuál sería bueno para ese tema? O sea, esa parte de la investigación es algo que ustedes también tienen que hacer. O sea, ya crecieron pequeños y pequeñas, es la verdad. Ya están en la realidad donde hay manuales, donde hay libros, donde hay profesores. Ahora ya nada más tienen que ser activos. O
O sea, ya no vienen aquí a ver qué les va a decir el profe, a ver qué tarea les va a dar, a ver qué manual les va a dar, a ver qué artículo les va a dar, a ver qué video les va a dar. Ya están en el momento de yo cuáles voy a encontrar y yo cuáles voy a usar. Y tienen que dar ese paso, porque esa es la vida profesional. O sea, imagínense que Miriam o Yamile en su momento me dijeran, profe, tiene que dar la clase de Estado-Nación Mexicana, ¿no? Y yo, sí, pues deme los artículos, los libros, si no, como la doy, ¿no? Y las láminas de una vez, pues sí, pues sí. No, pues no. O sea, la petición es, profe, usted que tiene un conocimiento básico, ¿no? Ahora especialícese y cree el material necesario para esto. ¿Y cómo lo creo? Bueno, estos son los elementos específicos que mis alumnos y alumnas tienen que tener. Y ahora sí, ya, después de yo haber leído 10 artículos, agarro el más chiquito y completo y digo, esta es tu tarea. Pero leí un montón. Bueno, están ya del otro lado. O sea, ya son casi mis colegas. Tienen que estar del otro lado. Ya es investigar más, es leer más, ir por su propia cuenta en muchas cosas. Ya no son chiquitos. Ya están a punto de pasar un examen que los avala como profesionales capaces de resolver cualquier situación. Yo así lo veo. Entonces, vayan con ese chip. ¿Va? ¿Preguntas aquí? ¿Algo? ¿No? Bien, vamos aquí a detener este video.